Capítulo 670, Planificación anticipada parte 2. Estoy preocupada porque soy mayor que él o es solo mi inseguridad la que habla. Pensó Camila, un segundo antes de volverse color remolacha sin razón aparente. ¿Qué me pasa? Ni siquiera hemos hablado nunca de matrimonio y ya me estoy preocupando por cuántos hijos deberíamos tener. Cami, ¿te encuentras bien? Pareces un poco rara. Dijo Lid, sacándola del caos en el que se había convertido su mente. Estoy perfectamente bien, gracias. Solo estoy preocupada por Sinja. Contenta de cambiar de tema, Camila le contó todo sobre el divorcio y la desaparición de Falmouth. No le hago ni una puñetera visita al muy cabrón desde que empezó la misión. Espero que no se confunda y crea que se ha salido con la suya. Pensó Lid. Ya me gustaría verlo acercarse a mi casa con esas tonterías. Entre los hechizos y los guardias de la reina, con una cucharita recogen sus restos. A mí me preocupa más por ti. Al ser funcionaria, la mayoría de tu información es pública. Falmouth tiene que saber que la manera más fácil de llegar a Cinia es a través de ti. Ve con cuidado, siempre. Dijo. No te preocupes, estaré bien. A Camila le halagaba y alegraba a la vez que se preocupara tanto por su seguridad. Era más que capaz de cuidarse sola, sobre todo ahora que era ayudante de campo, pero no le venía mal que la mimaran un poco después de tanto tiempo separados. Bellius tiene tantas medidas de seguridad que aunque Falmouth se presente allí, poco podrá hacer. Además, llevo una temporada alojada en la casa Ernas. Dudo que ni él sea tan insensato como para atacarme allí. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Lid. Oficialmente, por mi formación, para que él, Archimago Ernas, me enseñe a gestionar el trabajo desde casa cuando sea necesario y me explique todo lo que necesito saber sobre los códigos de los constables lejos de miradas indiscretas. Extraoficialmente, los Ernas se sienten solos con todas sus hijas fuera. Supongo que querrán un poco de compañía o quizá esperaban que ocurriera algo como esto. Que tú me llamarás para que ellos tuvieran la oportunidad de hablar con Gloria y Q, y ya. ¿Cómo están? Dentro de lo que cabe, bien. Quilo es la que más lo pasa mal. No soporta quedarse de brazos cruzados, pero sabe que no nos sirve de ayuda en combate. Floria, en cambio, tiene que tomar decisiones difíciles casi a diario. Por suerte para mí, solo soy una exploradora. Los profesores son muy listos pero demasiado prepotentes, y, olvídalo. No puedo hablar de eso. Nos meteríamos los dos en problemas y no quiero poner en peligro tu carrera. Dijo con una sonrisa cálida. Hablando de Avengers, ¿cómo está? Preguntó Camila. ¿De quién hablas? Del Ranger Eari, el hombre bestia. ¿El qué? Hombre bestia. Lo llaman así porque hubo un año en el que no se tomó ni un solo día libre y cuando finalmente regresó a la civilización, se comportó más como una bestia mágica que como un humano. De hecho, es extraño. Respondió Lid, preguntándose si Morok era simplemente un hombre lo suficientemente grosero como para actuar como una bestia o simplemente una bestia transformada en hombre. Cuando terminaron de hablar, Camila le entregó el amuleto a Hirni. Para ese momento, el prisionero ya estaba muerto desde hacía más de media hora. Hirni se había encargado de perforar el corazón y el cerebro del cadáver antes de decapitarlo. Había rumores sobre técnicas de nigromancia capaces de extraer los recuerdos de los recién fallecidos y a Lord Canones le gustaba pecar de precavido siempre que se trataba de secretos de Estado. Había gente que pagaría una pequeña fortuna para tener acceso incluso a una contraseña diaria. ¿Cómo están mis chicas? Ahórrate las finezas, quiero la verdad. Preguntó Hirni tan pronto como Camila las dejó solas después de activar un dispositivo personal que aseguraba aún más su privacidad. Ambas casi mueren más de una vez. Quilo está fingiendo ser fuerte, pero creo que se siente culpable por no haber podido salvar a nuestros compañeros caídos. Floria, en cambio, tiene algunos problemas para decidir quién vive y quién muere. Lid podía hablar abiertamente con Hirni. Con su posición y rango, no creo que nada que pase por la oficina de Berion no llegue a sus oídos en menos de un minuto. Bien. Esta experiencia les ayudará a entender las implicaciones de sus decisiones en la vida. A veces, pienso que Orión los ha sobreprotegido mucho. Me alegro de que los acompañes en estos momentos difíciles. Tú proteges a los míos y yo protegeré a los tuyos. Dijo ella. Pero entonces, Lid solo podía llamarse idiota por haberse tomado en serio los pensamientos ingenuos de Camila. Que Camila ahora viva en mi casa es por su propia seguridad.
He conseguido algo de información sobre este Falmouth. No es un criminal, pero conoce a muchos. Si quisiera, podría meterse con Camila. Sinja, por el contrario, está fuera de su alcance. Prométeme que traerás a mis niñas de vuelta a casa y te doy mi palabra de que mantendré tu patio limpio. Dijo Hirni. Lo habría hecho de todos modos. Me molesta que dudes de mi amistad. La voz de Lid se volvió fría. No le gustaba recibir ultimátums. Yo también, pero sabes tan bien como yo que los intereses comunes forman un vínculo más fuerte que cualquier palabra bonita. Ahora que tenemos un trato, por favor, comunica con Gloria. Espero que por una vez me haga caso. Hirni suspiró. Lid estaba ahora en un aprieto. En cuanto soltara el amuleto, la conversación terminaría. Además, tendría que explicar cómo había conseguido establecer una conexión sin ayuda externa. Él y Solus prepararon rápidamente un conjunto con los cristales púrpuras que el profesor Nesal le había regalado para alimentar el amuleto. Qué suerte que tuviéramos a mano tantos cristales grandes y potentes, de lo contrario nunca funcionaría una formación tan improvisada. Pensó Solus. Gloria estaba maravillada de cómo Lid esquivaba la interferencia tan fácilmente, pero no le pidió explicaciones. Su convivencia empezaba a ser incómoda. Lid se había abierto más con ella en los últimos días que en los 2 años que llevaban juntos. Eso, unido a las palabras que habían intercambiado durante el cumpleaños de Hirni, le estaba dando un dolor de cabeza. Para colmo, la sonrisa de satisfacción de su madre le decía a Gloria que era consciente de ello. Me alegro de verte bien y entera, querida. Espero que puedas volver a casa pronto. Hirni siempre acariciaba antes de asestar un golpe. Gracias, mamá. Estoy deseando que acabe esta misión. Las cosas que he visto aquí me darán pesadillas durante días, estoy segura. Gloria estaba acostumbrada a la parte de matar de su trabajo, a que su vida estuviera constantemente en riesgo. Sin embargo, ver los resultados del trabajo de los Odi, enfrentarse a las consecuencias de sus experimentos, la estaba carcomiendo por dentro. ¿Cómo podía odiar al hongo viviente por matar a tanta gente inocente cuando la criatura en sí era una víctima? Ni siquiera las personas que formaban el monstruo que los había atacado en el vestíbulo tenían la culpa. Matar a inocentes estaba minando el orgullo que sentía por su trabajo, haciéndola sentir más como una asesina que como una soldado. El recuerdo de los Tex en los tanques se superpuso con el de Morok comiéndolos como si fueran cangrejos, dándole ganas de vomitar. Capítulo 671, Amenaza inminente parte 1. Te acostumbrarás, cariño. Dijo Hirni, tratando de tranquilizar a su hija después de ver lo pálida que se había puesto Gloria. Tengo el mismo problema con Camila. La pobre mujer vomita y llora mucho cuando nos encontramos con ciertos tipos de crímenes, pero se está volviendo más fuerte por ello. Te lo diré como se lo dije a ella. No te lo calles, de lo contrario un día cualquiera explotarás. Busca a alguien de confianza a quien confiarle tus preocupaciones, como lo hago yo, con tu padre. Podrías hablar con Cuilla. Ni hablar. Ya tiene mucho en su plato. No creo que pueda soportar la presión de saber lo indecisa que estoy sobre esta misión. Necesita creer que, pase lo que pase, yo estaré ahí para protegerla. Dijo Gloria. Entonces podrías hablar con Lid. Sugirió Hirni casualmente, como si no hubiese sido su objetivo desde el principio. En las ciudades perdidas, se ha enfrentado a cosas peores que algunos experimentos humanos. Sería una oportunidad perfecta para que os reconciliéis después de evitaros durante tanto tiempo. ¿Lid sigue siendo tan hermético o por fin se ha abierto contigo? No ha cambiado nada. La respuesta de Gloria fue demasiado rápida para ser creíble. Me alegra oírlo. Dijo Hirni, como si Gloria le hubiera dicho lo contrario. Pero no te emociones demasiado. Todavía tiene novia y nunca hay que sobreestimar los sentimientos que puede provocar el estar juntos constantemente en una situación de vida o muerte. Se mueren tan rápido como nacen, así que ten cuidado. Mamá, no voy a discutir esa parte de mi vida contigo. El repentino rubor de su rostro le dijo a Hirni que algo estaba pasando. Claro, cariño. ¿Te importa pasarle el comunicador a Cuilla? También me gustaría animarla. Sí, me vuelves a llamar dentro de 6 horas, podrás hablar con tu padre.
Mientras Hirni hablaba con sus hijas, Camila usó su amuleto civil para informar a la familia de Lit sobre su bienestar. Escuchar sobre ello por parte de Berion nunca significó mucho para ellos. Solo podía decirles que estaba vivo y en una misión, lo cual ya sabían simplemente mirando la runa de Lit en sus amuletos. Cuando alguien moría, su huella mágica desaparecía y también lo hacía su runa de comunicación. Camila, en cambio, les dijo que se veía bien con perfecta salud e incluso con su ánimo normal, por lo que la misión no podía ser tan mala. Como habían terminado temprano, Hirni y Camila podían volver a casa para almorzar en lugar de comer en un restaurante local. Dios mío, siempre he oído que los alguaciles tienen que cubrirse las espaldas, pero tenemos tantos soldados en nuestro destacamento que la única amenaza es la que corre mi figura. Pensó Camila. Largas horas sentada detrás de un escritorio, comidas deliciosas y luego, cuando vuelvo a casa, estoy demasiado cansada para hacer ejercicio. ¿Cómo diablos mantiene Lady Jones su figura de reloj de arena con nuestro tipo de trabajo? Para empeorar las cosas, el almuerzo en la casa Erna siempre era una comida completa, por lo que Camila terminaba comiendo más que en cualquier restaurante para no ofender a sus anfitriones. Me alegro de que Lit esté con nuestras niñas. Esos Oudaí le dieron un nuevo significado a la locura, dijo Orión. Sus experimentos de forja maestra fueron tan crueles como locos. Los miembros de la expedición tienen suerte de haberse enfrentado solo a proyectos defectuosos, de lo contrario probablemente habrían muerto. Ante esas palabras, Camila palideció, mientras que la curiosidad de Hirni se despertó. ¿Cómo sabes a qué se han enfrentado? No ha habido ningún informe. Preguntó ella. Cuando llamó a Camila, su amuleto envió todos los datos que habían recopilado en modo cifrado a la división de investigación y yo soy un maestro forjador real, querida. Leerás mi informe una vez que haya terminado de escribirlo, pero puedo adelantarte algunas cosas. Por favor, hazlo. Hirni asintió con la cabeza para que continuara. Por lo que he visto, todo lo que hemos oído sobre la civilización perdida de Oudaí se quedó corto. Las ruinas en las que están deben pertenecer al periodo inmediatamente anterior a su caída. ¿Quieres que me vaya? Dijo Camila. Por un lado, no tenía ni idea de si su nivel de autorización le permitía escuchar dicha conversación, ni si era capaz de soportarla. Por otro lado, se moría de ganas de saber qué le estaba pasando a Lit. No hay necesidad de eso, querida. Estamos en el mismo barco, tanto en el trabajo, como por el aprieto en el que están nuestros seres queridos. Mereces saberlo. Dijo Hirni mientras sostenía la mano de Camila. Dioses, ojalá mi madre fuera una persona tan buena y sensible. Las apariencias engañan. Cuando conocí a Lady Jonas, pensé que era un monstruo. Pensó Camila, movida por la amabilidad de Hirni. Dioses, mi mujer es un monstruo. Está jugando con esa pobre mujer como si fuera un violín. Pensó Orión. Todavía no entiendo por qué la teniente Yeval prácticamente vive en nuestra casa, pero si algo sé con seguridad es que al hacer que Camila escuche este tipo de cosas, Hirni está acelerando el desarrollo de la relación de Lit. O romperán o se pondrán serios pronto. ¿Qué decías sobre los Odi, querida? Preguntó Hirni. Que los experimentos de ellos fueron una unión perfecta de locura y genialidad. Me llegaron los datos sobre 2 instalaciones. En la primera, estaban los resultados de los intentos de los Oudaí de ser forjadores de seres vivientes. Respondió Orión. ¿Quieres decir crear vida artificial? Hirni había oído incontables fábulas sobre esas tonterías, pero aparte de la nigromancia, ninguna magia había sido capaz de crear una forma de vida funcional. No. Me refiero a usar magia de luz para alterar la fuerza vital de sus esclavos. Grababan runas dentro de sus cuerpos para usarlos como recipientes para sus conjuros de forjado, a hacerlos parecidos a objetos encantados. ¿Qué? ¿Lo lograron? Hirni se puso pálida por primera vez en años. Por supuesto que no. Como sabes, la fuerza vital es muy delicada. Incluso con todos sus experimentos, los Oudaí solo lograron convertir a sus víctimas en objetos esclavos vivientes, pero tanto sus cuerpos, como su esperanza de vida estaban terriblemente disminuidos. Podían vivir solo unas pocas horas antes de morir. Entonces no es una línea de investigación viable, ¿no?
Hirni estaba preocupada por tal eventualidad. Cualquier tirano loco habría hecho obligatoria tal modificación humana tanto en sus súbditos como en sus prisioneros, convirtiéndolos en un ejército de espías involuntarios. Habría significado el fin de la vida tal como la conocía, haciendo inútil al ejército y a todas las medidas de seguridad que habían protegido al reino hasta ese momento. No. La falla más grande de este tipo de experimento es que el forjador y el recipiente no pueden ser la misma persona. Dos tipos de maná no pueden coexistir en el mismo cuerpo, por lo que la víctima pronto muere de envenenamiento por maná. ¿Y la segunda instalación? Preguntó Hirni. Fue igual de desagradable. Como sabes, los metales normales no tienen flujo de maná, por eso los une a los cristales de maná. No solo son necesarios para alimentar los conjuros de forja maestra, sino también para ayudar al metal relativamente inerte a resistir las energías mágicas sin derrumbarse. Capítulo 672. Amenaza inminente parte 2. En su intento de crear artificialmente a Davros y Adement, los Odis sifonaron la fuerza vital de sus súbditos y la forzaron a entrar en metales comunes, con la esperanza de que también se formara un flujo de maná. Lo que realmente sucedió fue la creación de elementos malditos que, en lugar de dar poder a su usuario, se lo quitaban. Las armas fabricadas de esta manera resultaron tener los defectos tanto de los metales como de los seres vivos. Como los metales, no tienen flujo de maná. Además, como los humanos, necesitan alimentarse y tarde o temprano mueren. Me diste un gran susto. Dijo Hirni. Basándonos en los primeros informes de Ploria y en tu evaluación, los Oudis parecen solo un grupo de chapuceros incompetentes. Nada de lo que hicieron funcionó realmente. Entonces, ¿por qué te ves tan preocupado? Porque pareces olvidar que lograron esclavizar a una bestia mágica y ésta sobrevivió durante siglos. También porque los datos provienen de los pasillos, donde cada artesano solo exhibiría prototipos y trabajos incompletos. Esas son cosas que demuestran el valor de la habilidad de su artesano, pero son prescindibles. Los artefactos reales, si los hay, deben estar dentro de los edificios y aún no los han explorado. Es una perspectiva bastante aterradora si lo piensas. Además, temo, porque los Oudis no eran solo artesanos, habían dominado la magia de la luz hasta el punto de que pudieron intentar expandir sus límites. Si tan solo uno de sus experimentos tuvo éxito y el equipo de expedición se enfrenta a él, solo podemos esperar que sea un artefacto no sensible. Cualquier cosa que siga viva después de tantos siglos tendría todo el poder y la habilidad necesarios para hacer mucho daño. El bosquejo de Orión de los riesgos que presentaba Kula hizo que el resto del almuerzo transcurriera en un silencio preocupado. Incluso si Ploria los contactó, no había mucho más que un ten cuidado que pudieran decirle. Orión solo tenía especulaciones sobre la gravedad de su situación, pero no pudo proporcionarle a la expedición nada útil en ese momento. Después de la comida, Orión volvió a estudiar los datos de Kula, mientras que Hirni y Camila reanudaron sus lecciones. Además de las técnicas de investigación y los protocolos del alguacil, Hirni también le estaba enseñando a Camila defensa personal. Sus sesiones de entrenamiento eran largas, agotadoras y, sobre todo, humillantes. Camila no podía entender cómo una mujer más pequeña, menos pesada y mayor que ella podía lanzarla sin esfuerzo como si no pesara más que un trapo sucio. El único consuelo era que no entrenaban a menudo. Normalmente, al final de la jornada laboral, Camila estaba demasiado cansada para hacer algo más que dormir. Después de que el sanador de la familia Ernas curara todos los raspones y moretones que Camila había sufrido durante el entrenamiento, estaba ansiosa por irse a casa. ¿Estás segura de que no quieres quedarte a cenar? Tarda un minuto en añadir otro servicio y la habitación de invitados siempre está lista. Preguntó Hirni. Gracias, Lady Onas, pero la camella necesita recargarse y todavía tengo que revisar los papeles del divorcio de Sinja. Ella no ha aprendido a leer, y mucho menos a entender cómo funciona la ley del reino. Sin mi ayuda, su abogado no puede proceder. Podrías traer la camella aquí y quizás nuestro abogado pueda ayudarte. Ofreció Hirni. Sí, claro. La única vez que acepté, pasé toda la noche estudiando bajo tu supervisión. Luego me despertaste antes del amanecer para una sesión de entrenamiento que duró hasta el desayuno y luego nos fuimos directamente a trabajar. Pensó Camila. La camella,
Es la excusa perfecta para tener algo de espacio personal y tiempo para relajarme. Ya tengo suficiente con tu campo de entrenamiento. Prefiero mantener la camella en mi casa, para que si Lit vuelve sepa que estoy bien y que siempre pienso en él. Dijo en realidad. Además, agradezco tu oferta, pero este es un asunto familiar. Rechacé la oferta de ayuda de Lit, así que entenderás que haga lo mismo con la tuya. Camila no era tonta. Era consciente de que si Lit o Hirni se involucraban demasiado, Falmuk probablemente moriría en un accidente. A pesar de que lo odiaba profundamente por lo que le había hecho a su hermana, Falmuk Sarta seguía siendo el padre de los hijos de Sinja. Su hermana quería que el asunto se resolviera en un tribunal para darle a Falmuk la oportunidad de redimirse en el futuro y quizás ser parte de la vida de sus hijos. Camila respetó sus deseos y mientras Falmuk jugara limpio, ella haría lo mismo. Regresar a su apartamento le tomó solo unos minutos. La casa de los Ernas tenía su propia puerta que llevaba a Camila de regreso a Velius, y desde allí un salto de ciudad la llevó a su vecindario. Aunque el invierno casi había terminado y los días se estaban volviendo más largos, después del atardecer la temperatura aún bajaba mucho en el norte. Las calles estaban casi vacías, y las pocas personas que aún estaban cerca se apresuraban a sus hogares. Camila podía ver su aliento humeante mientras caminaba hacia la entrada del edificio, la llave ya en su mano. Ahora entiendo por qué Alit odia tanto a Velius. Los objetos dimensionales son tan convenientes que una vez que te acostumbras a ellos es como una adicción. Hace solo unos meses, cargar bolsas de documentos no me molestaba, pero ahora. Su tren de pensamiento se desvió cuando se acercó a una esquina y una mano fuerte agarró su hombro, tirando de ella hacia un callejón sin salida. La jaló con tanta fuerza que estuvo a punto de caer de bruces contra el concreto, pero su entrenamiento entró en acción. Camila soltó su maleta, que se estrelló contra los basureros, y usó ambas manos para agarrar el brazo sobre su hombro. Esto le permitió recuperar el equilibrio y utilizar la fuerza del tirón para realizar un hombro al hombro. El atacante desconocido era más grande y pesado que Hirni, pero en comparación con ella, no opuso resistencia. Su espalda se estrelló contra el suelo mientras Camila nunca soltó el brazo, haciéndoles imposible romper la caída. Ella retorció y tiró de la extremidad, rompiéndola en 3 puntos diferentes. Su hombro, codo y muñeca se hicieron añicos, haciendo que el asaltante se acurrucara de dolor. Camila dio un paso atrás para mirar a su enemigo desde una distancia segura. Su mano fue a su bolsillo, buscando su amuleto de comunicación, cuando un segundo asaltante la golpeó en la espalda con una tubería de metal, haciendo que el amuleto saliera volando. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para haberle roto al menos 2 costillas, si la armadura de Oricalco no hubiera absorbido el impacto, dispersando la mayor parte de su energía. Se dio la vuelta justo a tiempo para interceptar un segundo golpe dirigido a su cabeza. Camila infundió la armadura con algo de su maná, haciéndola volver a su forma metálica. Cuando la tubería golpeó su brazo, el impacto resultante fue como golpear una montaña. El arma se escapó de la mano herida de su portador cuando el ahora metalizado pie de Camila pateó la ingle del hombre, emitiendo un sonido blando. Sus ojos rodaron, mostrando solo el blanco, y su boca se llenó de espuma de dolor. Camila estuvo tentada de buscar su amuleto, pero temía que un tercer asaltante pudiera estar acechándola. Maldiciendo la matriz de Velius que le impedía acceder al amuleto civil que había olvidado dentro de su anillo dimensional, Camila apoyó la espalda contra la pared mientras revisaba sus alrededores. Capítulo 673. Pagando el precio parte 1. Camila miraba los rostros de sus agresores, pero los 2 hombres le resultaron desconocidos. Sus ojos buscaron entonces en el callejón su amuleto de comunicación y en la calle principal un viandante que pudiera auxiliarla para avisar a las autoridades, pero no había nadie a la vista. Un destello de luz y el zumbido de la electricidad anunciaron un hechizo relámpago de segundo orden que le dio en el pecho y provocó que se convulsionara. Sin la armadura que le regaló Lit, aquella corriente eléctrica le habría ocasionado a Camila lesiones graves y la hubiera dejado inconsciente, mientras que, de esa manera, solo le infligió un shock similar al de una pistola paralizante. Vaya con los profesionales. Una mujer les ha dado una paliza. Tenía razón mi padre, si quieres un trabajo bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo.
dijo Falmuk mientras disparaba un segundo proyectil eléctrico, antes de que Camila pudiera recuperarse. Ella inyectó más maná en su armadura de metamorfa, pero con sus débiles núcleos mágicos y, tras utilizar sus propiedades metálicas en 3 ocasiones, se estaba agotando. Aún así, fue suficiente como para que la pieza maestra de Lit rechazara completamente el conjuro. ¿Te has vuelto loco, Falmuk? ¿Agredes a una real agente del orden justo en medio de la ciudad? Los guardias pueden aparecer aquí mismo. Camila se sentía aturdida por el choque y la falta de maná y decidió intentar salir por la tangente. Tenía encima unas pocas varitas, pero no estaba en condiciones de ganar una carrera de velocidad contra alguien que la tenía en el punto de mira desde tan cerca. Yo soy todo menos idiota. ¿Por qué piensas que contraté a esos matones? Un rayo más se le acercó, pero esa vez lo esquivó. Sé cuál es el ritmo de reacción de las fuerzas policiales de esta ciudad, aún tardarán en venir. Esos malditos deberían haberme servido para atraparte y ya, pero ya no hay quien me tenga paciencia. Dime dónde se encuentra mi mujer y te dejo con vida. A pesar de su rabia, su voz no era más que un murmullo. Temía que alguien pudiera alertar a las autoridades con aquel escándalo. Los habitantes de Belius eran muy paranoicos y había tenido la precaución de asegurarse antes de que se produjeran los hechos, de que Lit se encontrara ausente y de que la vía frente de la mansión de Camilla se encontrara vacía. A pesar de su retorcida personalidad, Falmuk había llegado bien preparado. Contrató ayuda para no involucrarse directamente, un medio de transporte para secuestrar a Camila sin ser notado y una varita ilegal como plan de contingencia. Desafortunadamente para él, todo estaba yendo mal. Los hombres que había reclutado estaban caídos, no podía levantar a Camila por sí mismo y la varita parecía estar defectuosa ya que ella aún estaba consciente y gritando. No debiste meter las narices donde no te importa, dijo Falmuk. Ahora dime dónde está mi esposa y podemos resolver esto pacíficamente. Sus palabras no concordaban en absoluto con sus ojos enloquecidos. Camila sabía que su cuñado no podía permitirse dejarla vivir. De lo contrario, se convertiría en uno de los hombres más buscados del reino. El ejército no se lo tomaba bien cuando alguien iba tras uno de los suyos, y menos si estaba involucrado un alguacil. Falmuk miró nervioso a izquierda y derecha, no podía permitirse testigos. Esa noche ya tendría que matar y deshacerse de los cuerpos de 3 personas, no cabrían más en su carruaje. Camila y sus matones tenían que morir. No podía permitir que nadie pudiera vincularlo con el ataque a un alguacil real. La sentencia más leve por tal crimen era la muerte. Realmente no quería hacer esto, pero no me dejas otra opción. Me obligas a... Date la vuelta y muérete. Una voz que venía de detrás de él lo interrumpió. Al mismo tiempo, una mano pequeña pero fuerte agarró la muñeca de Falmuk, retorciéndola hacia atrás para que su varita ahora apuntara a su propio rostro. Luego, una patada baja le rompió el fémur izquierdo en 3 y un golpe de palma le estrelló la cara contra una pared y le aplastó la nariz. Lady Ernas, ¿qué hace aquí? Camila se alegró de ver a su mentora. Estaba físicamente bien, pero la falta de maná le estaba dando un fuerte dolor de cabeza. Su visión era borrosa y tenía problemas para enfocar. Darte una lección, niña. Hirni respondió. Esto es lo que pasa cuando subestimas a tus enemigos. ¡Qué zorra más estúpida!, pensó Falmuk. Debería seguir su propio consejo y recordar que aún tengo mi varita. Un chorro de rayos salió de la herramienta alquímica al soltar más de una carga a la vez. Ya no había tiempo para jugar, tenía que matar a los 2 rápidamente y largarse de allí. Por desgracia para él, la aguja en la mano de Hirni absorbió los hechizos sin dejar que ni siquiera una chispa llegara a su amo. No pretendía asustarte, explicó Hirni, mientras ignoraba por completo a Falmuk. Tenía que esperar a que se revelara como parte del atentado contra tu vida y, lo que es más importante, quería que te dieras cuenta de que esto no es un cuento de hadas. Algunas personas harán lo que sea para conseguir lo que quieren. Jugar limpio solo hará que te maten. ¿Ves eso, escoria? Falmuk lanzó más rayos, pero todos fueron absorbidos por la aguja de Hirni. Eso te pasa por dejarlo vivo. Si quieres seguir haciendo este trabajo, tienes que madurar. No pedir mi ayuda ni la de Lit cuando aún estaba aquí fue estúpido. ¿Qué hubiera pasado si no te hubiera estado siguiendo todo este tiempo? Aquí, déjame enseñarte.
Hirni lanzó la aguja a las regiones inferiores de Falmug. Una vez que impactó, la aguja liberó los rayos almacenados de uno en uno, haciendo que Falmug perdiera el control de sus dos varitas. Mira lo que había planeado para ti. El dolor que te habría infligido si no fuera por tu armadura. Incluso podría haber dejado que sus secuaces se divirtieran contigo como parte de su pago. Dijo Hirni. Luego agitó su mano y la aguja regresó a ella. Incluso en su estado de confusión, Camila se estremeció al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera aceptado la armadura de transformador de piel que Lit le había regalado. Un solo golpe habría sido suficiente para acabar con ella. Entonces, sin Hirni, su destino habría estado sellado. Todos sus sueños para el futuro, todas las cosas que había planeado compartir con su hermana, todo el trabajo duro que había puesto para convertirse en un comisionado, habrían sido destruidos por un hombre mezcú, y no por sus propias razones mezquinas. Ahora, podemos arrestarlos y ejecutarlos. Puedo hacerlo por ti ahora mismo, o mejor aún, deberías hacerlo tú. Hirni señaló el bolsillo donde Camila guardaba sus varitas. Por favor, no. Ten piedad. Tengo una familia que depende de mí. Solo estaba haciendo mi trabajo. Dijo el hombre con el brazo roto, el único que aún estaba consciente. Y yo también. Respondió Hirni. En nuestra línea de trabajo, escucharás excusas patéticas como esta innumerables veces. No importa sus razones, la pena será la muerte. La única pregunta es, ¿tienes las agallas para defender lo que es tuyo? Le ofreció a Camila una varita sin imprimir, lista para ser usada. Las tengo. Camila se puso de pie, su mente se aclaraba por segundos. Sin embargo, no soy como tú, Lady Honest. No puedo derribar a un hombre indefenso. Eso no me haría diferente de ellos, un asesino a sangre fría. Capítulo 674. Pagando el precio parte 2. Además, no podía enfrentarme a mi hermana y decirle que maté a su marido para que ella lo heredara todo y recuperara a sus hijos. Ella nunca me lo perdonaría y yo tampoco. Lo que puedo hacer es entregarlos y pedir la pena máxima. Que es ser torturado hasta la muerte. Hirni sonrió. Matarlos en el acto era en realidad el mayor acto de piedad que podían hacer con sus agresores. Exactamente. Camila asintió mientras recuperaba su amuleto de comunicación. No voy a ensuciarme las manos ni la conciencia por esas escorias. Han tomado sus decisiones y pagarán las consecuencias. Excelente elección, querida. Dijo Hirni, guardándose la varita en el cinturón. ¿Quieres que informe a tu hermana de lo que le pasó a su difunto marido? Gracias por tu ofrecimiento, pero quiero ser yo quien le dé la noticia. Se lo merece. Campamento del equipo de expedición en el mismo momento. Durante los 4 días necesarios para restaurar los niveles de oxígeno de Kula hasta el punto en que fuera posible utilizar magia de fuego dentro de sus instalaciones, no había mucho que el grupo de Lit pudiera hacer. Kuya decidió aprovechar ese tiempo para seguir la rutina de entrenamiento físico que Lit le había sugerido y aprender unos cuantos hechizos ofensivos de nivel 4. Lit y Ploria pusieron en común los conocimientos de ella sobre runas y los de él sobre Forgemastering para descifrar el librito de Uriole. No progresaron mucho. El lenguaje antiguo era jerigonza para ellos y aunque Ploria lo ayudó a convertir algunas de las viejas runas en modernas, su conocimiento de la fabricación de runas era demasiado superficial para entender el propósito de los planos con solo mirar sus imágenes. ¿Crees que podría mostrarle una de las páginas a Yondra y pedirle ayuda? Dijo Lit. Es una gran apuesta. Ploria negó con la cabeza. Este tipo de runas son demasiado avanzadas para los Odi. Es probable que una forjadora real como ella se dé cuenta de que la tuya es solo una artimaña. Incluso si se lo cree, siempre podría pedirte que compartas tu descubrimiento con el resto del grupo, y en ese momento, es probable que te atrapen. No olvides que la fabricación de runas es un secreto de Estado. El ejército podría confiscar el folleto si supieran que está en tu poder. Lit tuvo que estar de acuerdo con ella. O le decía la verdad a Yondra o se arriesgaba a causar mucho daño. Si Yondra comenzaba a basar sus planes para contrarrestar a los Odi en el folleto, la desviaría a ella y a los demás y podría causar su desaparición. Cuanto más descubría Lit sobre los Odi, mayores eran las expectativas de encontrar una cura para su problema de reencarnación. Habían estado rabiosos, pero su dominio de la magia de la luz era algo que habría impresionado incluso al profesor Manoir.
Esos días fueron el primer descanso real que Lit y Floria habían tenido en meses. A pesar de que estaban cerca de una trampa mortal, ambos disfrutaron el tiempo que pasaron juntos. Sentían como si estuvieran de vuelta en la academia, finalmente hablando con alguien que podía entender sus respectivos problemas. Tista era demasiado ignorante para ayudar a Lit en sus experimentos y Camila ni siquiera era una maga. Esa parte de su vida era bastante solitaria y hasta ese momento, Solus era la única compañera que había tenido en su búsqueda de conocimiento. Floria tenía mucho estrés acumulado debido a su vida personal en el ejército. Su rango, constitución y familia crearon una división entre Floria y sus compañeros. Sus soldados la respetaban, pero no eran amigos. Había límites que debían mantenerse para preservar la disciplina. Entre su trabajo, aprender la fabricación de forjas de Orión y mejorar sus habilidades como caballero mago, su vida social era casi inexistente. Ahora tenía a alguien que no se dejaba intimidar por su rango o estatura. Alguien que podía practicar tanto la espada como la magia con ella, sin preocuparse por ganar, sino solo por aprender. El nivel de competencia entre los jóvenes capitanes era similar al que había experimentado como estudiante en el Grifo Blanco. Todos los que estaban debajo de ella en el ranking querían verla fracasar, mientras que los que estaban arriba se sentían amenazados por Floria y la mantenían a distancia. El único problema con su renovada amistad era que al pasar tanto tiempo solos en un espacio tan confinado, los rumores estaban destinados a nacer. Por eso se aseguraron de pasar tanto tiempo con otros también. Floria entrenaba a sus soldados y Quilla, junto con cualquiera que estuviera dispuesto a mejorar su destreza física, mientras Lit buscaba a Yondra para adquirir conocimientos. Durante la cena, el día después de que hubieran derrotado a los golems, Lit preguntó: ¿Qué es ese diapasón que usaste para romper los tanques de agua? ¿Te refieres al amortiguador? Sacó el objeto mágico de su bolsillo y se lo entregó a Lit. Es una de mis creaciones. Como habrás visto, tiene la capacidad de evitar que otros objetos encantados absorban maná. Eso es asombroso. Dijo Lit mientras lo escaneaba con invigoración. Al igual que la horquilla de Floria, estaba cubierta de runas de energía invisibles a simple vista. ¿Por qué no lo usaste contra la puerta de Kula o los golems? Nos habría ahorrado mucho tiempo. Me malinterpretaste, joven espíritu. Yondra se rió. El hecho de que le diera a Lit el mismo apodo que Nana había usado durante tantos años le dolió el corazón. La puerta de Kula era sólida y su estructura estaba alimentada desde el interior, al igual que los golems. Los tanques, en cambio, estaban hechos de un material que se habría hecho añicos después de ser golpeado por nuestros hechizos si no fuera por su capacidad de absorber nuestro maná. Mi amortiguador simplemente bloqueó esa capacidad para que nuestros hechizos pudieran demostrar su verdadera destreza. No existe una llave maestra para los conjuntos, de lo contrario el reino me habría convertido en maga en lugar de profesora. ¿Te importa si lo examino con uno de mis hechizos? Preguntó Lit. Sea mi invitada. Yondra sonrió. Lo consideraré como una prueba de tu buena voluntad al convertirte en mi heredero. Puedes saber mucho sobre el talento de un forjador por la cantidad de información que puede adquirir con sus hechizos. Los sanadores y nosotros tenemos mucho en común. Los hechizos de diagnóstico son la base de ambas especializaciones. Lit farfulló, algo ininteligible antes de devolverle el amortiguador. Es realmente una obra maestra. Puedo ver que lo has imbuido con al menos 10 hechizos. 12 en realidad, pero está muy cerca. Yondra se lo guardó en el bolsillo. Lit realmente era capaz de determinar la cantidad de hechizos que contenía un objeto encantado estudiando su pseudonúcleo y los caminos de maná, pero prefería mantenerlo en secreto. Prefería que lo consideraran brillante que amenazador. Gracias, pero una cosa me sorprendió bastante. ¿Cómo es que tiene runas? ¿Tu hechizo te permite ver runas? Yondra estaba estupefacta. Hace unos meses, encontré esto dentro de Uriole. Lit sacó la espada cubierta de runas de su dimensión de bolsillo. He estado estudiando sus runas desde entonces, y después de la explicación del profesor Neshold sobre las runas antiguas, me sorprendió que nadie me hubiera enseñado sobre ellas en el gremio B. Guárdalo antes de que alguien lo vea, idiota. Dijo Yondra. Tienes suerte de que no haya nadie cerca.